Entonces, la distribución normal es la distribución más común cuando está sacando uno una muestra de datos estadísticos, una muestra sobre alguna población, y ocurre siempre y cuando uno tenga un valor esperado. Si ustedes se acuerdan de los ejemplos que yo había dado antes, si estaba tomando la edad de la gente en el colegio, espero que todos tengan un valor específico. No, pues va a haber, y casi que igual distribuido, 100 de 6 años, 100 de 7 años, 100 de 8 años, si hay 3 cursos, ¿no?, en cada uno. Entonces ahí no habría un valor esperado, pero si por ejemplo voy a hacer una encuesta y voy a decir cuántas comidas come usted a la semana. Entonces, ¿tengo un valor esperado? Sí, en promedio sí, pues porque todo el mundo en promedio come 3 veces al día. Entonces el valor esperado en ese caso sería 21. ¿Listo? Obviamente va a haber gente que no desayuna o no come, o gente que come 5 veces al día, pero más o menos alrededor de 21 va a estar el valor que yo espero obtener. ¿Listo? Y segundo, otra condición que debe ocurrir es que la cantidad de datos tiene que ser 30 o más. Si yo tengo muy poquitos datos, pues no voy a poder decir que la muestra se distribuye normalmente o corresponde con una distribución normal. ¿Listo? Entonces, siempre que tenga el valor esperado, siempre que tenga un valor esperado y sepa que la distribución es normal, una consecuencia de eso es que la moda, el dato que más se repite, es igual a la mediana, es decir, si los ordeno de menor a mayor, el dato de toda la mitad pues va a ser precisamente el que más se repite, que está en la mitad, y va a ser igual al promedio. ¿Listo? Obviamente, si yo espero que todos coman 21 veces a la semana, pues en promedio eso, digamos, todos los datos que recolecte en promedio van a tender hacia 21. ¿Listo? Entonces todo esto serían iguales. Y a ese promedio lo vamos a llamar acá la media. Digamos, la media aritmética del promedio es lo mismo, pero pues vamos a trabajar con la media y lo vamos a anotar con la letra mu. ¿Listo? Entonces, si yo por ejemplo estoy sacando las notas de algún examen, de todos los décimos, yo espero tener un valor esperado. Digamos, espero que todos saquen alrededor de alguna nota. Si, digamos, no di tiempo suficiente para que terminaran un examen, no sé, había 10 preguntas y les di tiempo para hacer 7, pues en promedio todos debieron haber sacado 7. Obviamente va a haber el que trabaja más rápido y pudo terminar y sacó 10, o el que no estudió nada y le fue mal y sacó, no sé, 3, 4, lo que sea. Pero en promedio, pues si les di tiempo para 7 y todos habían estudiado, pues van a sacar 7. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, tendría una distribución normal. Entonces voy a dar un ejemplo primero de datos, un grupo de datos, para que le calculemos los 6 datos estadísticos que vamos hasta ahora y ya explico entonces cómo es que se comporta esa distribución normal. Entonces tengo los datos y la frecuencia, 6, 7, 8, a ver si me caben acá, voy a ir hasta el 18, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. Y las frecuencias 1, 2, 3, 5, 9, 15, 18, 15, 9, 5, 3, 2 y 1. ¿Sí se alcanza a ver eso? Bien, entonces, digamos, esta tabla es más fácil de completar por lo que no están ahí datos repartidos como los que les ponía la semana pasada. Tengo todas las frecuencias. Entonces vamos a sacar todos los datos. La frecuencia acumulada, entonces 1 más 2, 3, más 3, 6, más 5, 11, más 9, 20, más 15, 35, más 18, 53, más 15, 67, 68, más 9, 77, más 5, 82, más 3, 85, más 2, 87 y más 1, 88. Entonces ya tengo la cantidad total que la voy a utilizar tanto para la mediana como para el promedio. Me voy a saltar la de porcentaje y porcentaje acumulado porque ya hemos visto que es exactamente lo mismo, sino que pues como porcentaje. Pero de la que acabamos de trabajar ahorita, ¿cuál es la que sigue? X por F, es decir, cuántas veces se repite cada uno de estos datos sumados para poder calcular el promedio. Entonces en realidad en esta de X por F pues estoy multiplicando las dos primeras, 6, 14, alguien por favor vaya sumando esto, 24, 45, 90,
165, 216, 195, 90 más 36, 126, 75, 48, 34 y 18. Entonces ahí lo que dice es 6 más 7 más 7 más 8 más 8 más 8, que se repite 3 veces, más 9 más 9 más 9 más 9, 5 veces. ¿Sí? Entonces esto es lo que anoté acá. ¿Cuánto me da la suma? 1056. ¿Listo? Entonces el promedio, puedo ir anotándolo por acá, sería 1056 sobre la cantidad de datos, que es 88. ¿Cuánto es eso? 12. Entonces no es que haya hecho la división, sino que otra vez, ¿cuál es el promedio de la mitad? ¿O cuál es el valor esperado? ¿O el más repetido? 12. ¿Listo? Yo estos datos los saqué de algo que se parece a una distribución normal. Entonces, sin saber cuánto da la división, sé que debería dar 12, por lo que acabo de decir al comienzo. La moda, la mediana, el promedio y la media va a ser lo mismo. ¿Vale? Listo. ¿Qué otras columnas para calcular la varianza? La distancia que hay desde cada uno de estos datos hasta el 12, que es el promedio. ¿Vale? Entonces, del 6 al 12 hay 6, del valor 7 al 12 hay 5, del 8, 4, 3, 2, 1, del 12 al 12, 0, del 13 al 12 otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero la distancia al cuadrado porque así está definida la varianza. Entonces simplemente elevo al cuadrado esta distancia desde cada uno de los valores, no de todos los datos porque los datos son muchos, desde cada uno de los diferentes valores. Entonces al cuadrado 36, 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25 y 36. Y la distancia total, ¿quién me la explica otra vez? Esa por la segunda columna. Pero entonces lo que significa es simplemente la distancia que hay desde cada uno de los datos, ya no de cada uno de los valores, sino cada uno de los datos. Si tengo 9 datos, que son 10, y la distancia al cuadrado es 4, pues 9 por 4 me va a dar la distancia total, la distancia al cuadrado total. ¿Listo? Entonces, no sé, solamente como para ponerlo aquí, esa distancia total sería la columna 2 por la columna 3, 4, 5, 6. ¿Listo? No se veía. Entonces, estoy haciendo 1 por 36, 36. 2 por 25, 50. 3 por 16, 48. 5 por 9, 45. ¿Vale? Entonces sigo anotando. 15 por 1, 15. 18 por 0, 0. 1 por 15, 15. 36, 45, 48, 50 y 36. ¿Alguien porfa me suma estos valores? Cada uno de ellos está repetido 2 veces, entonces pueden hacer el doble. 72. ¿Cuánto es? 460. Gracias, 460. Y entonces la varianza sería 460 sobre la cantidad de datos, que sigue siendo 88. ¿Cuánto da eso? 5, 2. 5 puntos. ¿Qué más sigue? 2. 2, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2. 23, pongámosle. Y la desviación, la raíz de eso. Y esta es la que me va a importar. La varianza en realidad es simplemente un paso intermedio para poder calcular la desviación. ¿2 cuánto? 2.28. Gracias. Entonces ya tengo los dos nuevos y el promedio. Los que me faltarían de acá sería sacar la mediana, la moda, todo eso. Entonces, ¿cuál sería la moda? 12, porque es el que más se repite, es el 18. Entonces, moda 12. La mediana, si tengo 88 datos, sería el promedio entre el 44avo, voy a anotar esto, y el 45avo. Otra vez vuelvo y lo explico, así ya lo sepan, para que nadie se pierda con esto. El dato número 35 aquí en la frecuencia acumulada, el último 11 es el dato número 35. El dato número 36 ya es un 12. Y el último 12 es el dato número 53. Entonces, si desde el número 36 hasta el número 53, en orden de menor a mayor, son 12, pues el 44 y el 45 también. ¿Sí? Si desde el 36 hasta el 50 y pico son 12, esto es un 12 y esto es un 12.
y el promedio obviamente sería 12 para la mediana. ¿Listo? ¿Y cuál me falta? El rango. ¿Qué sería? 18 menos 6, bueno, eso acá es coincidencia, que sería 12. Listo. Entonces otra vez, solamente para revisar lo que les había dicho desde el comienzo. Si una distribución es normal, no es la única condición, pero si una distribución es normal, el promedio, la moda y la mediana son iguales, y a eso lo llamo media. ¿Listo? No que todos sean medias, sino que al promedio le llamo media. Dígame. Entonces, en la distribución normal, ahora sí vamos con la parte teórica importante de acá. Ah, perdón. Falta graficar esto, solamente va a ser el de diagrama de frecuencias. Entonces, en el eje Y, el mayor valor ya vimos que era 18. Diagrama de frecuencia. Entonces pongo aquí 9, 6, 3, 12, 15. Y en el eje X todos los valores, desde el 6 hasta el 18. (14, 15, 16, 7 y 18). Y no voy a hacer este con barritos, sino solamente graficando el punto y uniéndolos con líneas. Pérez. Bien. No, da lo mismo. Las barritas después les explico para qué se utilizan. Entonces aquí lo que va a graficar es la segunda columna, la frecuencia para cada uno de los valores, simplemente el diagrama de frecuencias. Entonces voy a ir poniendo solamente los puntos. Tengo 1, 2, 3, 5, 9, 15, 5, 9, 15, desde que esté bien graficado, ¿no? Si no, las barritas, digamos, se le puede poner el valor del tamaño de la barrita, entonces por eso lo preferí así. Para el 12, 18 y después es simétrico. Entonces 15, 9, 5, 3, 2 y 1. ¿Listo? Entonces si los uno, ¿qué pasa? Se ve como una campana. ¿Y el promedio dónde está? Aquí en el 12. ¿Listo? Entonces en la parte más alta, obviamente, digamos, la barrita más alta que era la moda, pues va a ser el 12. El promedio, pues si la mitad de los datos está para allá, es decir, el área debajo de esta campana, de la parte de la izquierda es igual de la parte de la derecha, obviamente el promedio va a estar en 12. Y la mediana, si yo hiciera un diagrama de frecuencia acumulada, pues el dato de toda la mitad, es decir, el que correspondería con el 50% de los datos, estaría también en 12, ¿vale? Entonces a eso es lo que vamos a llamar distribución normal. Y ahora sí vamos entonces con lo último de la parte teórica. En la distribución normal, siempre va a tener en el diagrama de frecuencias una campana donde el valor de todo el centro es el μ o el promedio. ¿Listo? Y en la normal, no en el ejemplo que acabé de dar porque esa no era exactamente normal, sino se parecía pero no era normal. Voy a tener acá un valor de μ más una desviación estándar y un valor de μ menos una desviación estándar. Y la cantidad de datos que están acá, desde μ menos una desviación estándar hasta μ más una desviación estándar, va a corresponder con un 68.3%. ¿Listo? Entonces así es que vamos a utilizar eso de la desviación estándar. En vez de tener toda la tabla y todos los datos, con que yo conozca el promedio, la desviación estándar, yo voy a poder sacar una cantidad de información sobre la muestra que tomé. Entonces esto va a ser súper importante. Entonces voy a anotarlos de una vez acá. Con una desviación estándar, por encima o por abajo, tengo el 68.3% de los datos. Con dos desviaciones estándar, tengo el 95.44% de los datos, y con tres desviaciones estándar tengo el 99.74% de los datos. ¿Listo? Entonces vemos cómo se utiliza eso y ya vuelvo al ejemplo que acabamos de hacer. Si a mí me dicen que el promedio del examen, que los resultados del quiz fue en promedio 80,
y la desviación estándar fue de 5, yo podría saber que el 68.3% sacó entre 75 y 85. ¿Sí? Entonces el promedio fue 80. Si le descuento 5, llego a 75. Y si le sumo 5, llego a 85. Entonces, este rango de datos, de 75 a 85, está desde μ menos una desviación estándar hasta μ más una desviación estándar. Y la distribución normal me indica que ahí va a estar el 68.3% de los datos. ¿Listo? ¿Qué porcentaje habría entre 70 y 90? El 95.44. ¿Por qué? Porque cogí el promedio y le quité 2 desviaciones estándar. Entonces, si le quito 2 5 al 80, llego a 70. Si le sumo 2 5 al 80, llego al 90. Entonces, todas las notas que estén entre 70 y 90 van a ser el 95.44% de las notas totales. ¿Listo? Un último ejemplo de esto específico y ya vuelvo al ejercicio que estábamos resolviendo antes. Digo yo que el promedio del examen fue 82 y la desviación estándar fue 6. Quiero saber cuántas personas, sabiendo que hay 100 personas, digamos, en todo décimo, cuántas personas perdieron el examen. ¿Cómo lo saco? Dígame. Pues encuentra el número que está de 70 hasta 100 y pues se lo resta el total. ¿Pero qué número? Entonces, si esto es una distribución normal, se va a comportar de esta forma. Tengo la campana, ¿aquí qué valor tendría? El 82, que es el promedio. Si le sumo una desviación estándar, 88, y otra, 94. Y si se la resto, llego a 76 y otra 70. Entonces acá estoy a 2 desviaciones estándar por debajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Este porcentaje y multiplicarlo por las 100 personas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas perdieron el examen? Pues primero saco el porcentaje, que ya sé que es el área bajo la curva de esa campana, y que lo puedo sacar a partir de esos valores que acabé de dar, de una desviación, 2 desviaciones y 3 desviaciones. Y eso lo multiplico por la cantidad de datos totales que tengo para saber cuántos datos cumplen esa condición. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cómo saco ese pedacito de área acá? ¿Cómo sacarían el pedacito de área rojo y azul? Sí, yo conozco el porcentaje que me dan los desviaciones estándar. Ya conozco el verde, porque es el que corresponde con μ más 2 desviaciones estándar por encima y por abajo. Sería lo que me sobrevive de 2. Exacto. Entonces esto había dicho que es el 95.44. Entonces el azul y el rojo, voy a ponerlo así escrito, ¿sería cuánto? 100 menos eso, o sea el 4.56. Y como es simétrico, pues la mitad para un lado y la mitad para el otro. El azul, que es el que me interesa, sería la mitad, 2.28%. ¿Listo? Entonces el 2.28% de las 100 personas de n me daría más o menos pues 2.28 personas, pero tiene que ser entero, entonces yo no diría que perdieron 3, diría que perdieron 2 personas. ¿Sí se entiende eso? Listo. Y ahora otro un poquito diferente. No sé, saqué lo de la encuesta esta de cuántas comidas comían a la semana, y en promedio sí fueron 21 y la desviación fue 2.5, o pongámosle 2. Quiero saber cuántas personas comen entre 23 y 25 comidas, sabiendo que tenía, no sé, 500 encuestados. Entonces, ¿cómo lo saco? ¿La mitad de qué? No, porque voy de 23 a 25. Necesito anotar eso.
Pues el área 25. Exacto. Entonces 21 más una desviación estándar 23 más otra desviación estándar 25. Y yo lo que quiero es esto. ¿Sí? Bien. Sería la segunda división, La segunda desviación menos la primera sobre 2. Sí, exacto. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces lo que dice Lobo, pongan atención a esto. Estos valores no me importan. Digamos, no necesito escribirlos. Pero pues lo que tengo aquí es esto. Dentro de lo, digamos, rojo, tengo una desviación estándar que sé que es el 68,3%. Y dentro de, digamos, de las dos barras verdes hasta el centro, tendría el 95,44%. Entonces, si hago la diferencia entre estas dos, ¿qué me daría? Digamos, las dos azules, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre las dos sería 27,14. Perdón, ¿qué dudas tienen? Por favor, silencio y pregúntenme. Pérez, dígame. Eso es lo que le corresponde a dos desviaciones estándar en la distribución normal. Siempre. Haciendo, porque yo lo que quiero saber es el área que hay de aquí a acá, debajo de toda esta curva, es 95,44, que es lo que me da la desviación. Y si le quito la roja, que es el 68,3, pues me da las dos azules. ¿Listo? Y si eso lo divido por 2, gracias, 3 de 57, pues me daría o esta, que obviamente da lo mismo por lo que son simétricos. Entonces, si el 13,57% lo multiplico por la cantidad de personas, que son 500, me daría la cantidad total de personas que comen entre 23 y 25. ¿Listo? Lo que me dé eso. Entonces, ¿de dónde salen esos porcentajes? Siempre que se comporte, siempre que yo tenga un valor esperado, y de todas las encuestas que habían hecho y todo lo que habían sacado, siempre se daban cuenta que desde que se comportara de esta forma, siempre me salían los mismos porcentajes. Entonces, vuelvo al problema inicial y ya con esto acabamos. Si yo fuera a sacar acá, por encima de una desviación estándar y por debajo de una desviación estándar, ¿cuáles serían los valores? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 9,72, ¿cierto? O sea, 12 menos esto, hasta 12 más esto, hasta 14,28. Entonces yo iría aquí y diría desde 9,72, que es mu menos sigma, mu menos una desviación estándar, hasta 14,28, que es mu más sigma. ¿Qué porcentaje de los datos están acá? ¿Listo? Entonces, de este no me va a dar exacto. Yo lo que podría sacar a partir de los datos, no del dibujo, porque pues por áreas no voy a poderlo sacar con precisión, es que si estoy buscando otra vez el 9,70 y pico, todos los datos que sean mayores a 9,72, entonces todos los 9 los descarto de aquí para abajo, se pierden, ¿cierto? Y el 10 ya lo incluyo, entonces me sirve desde acá. Y desde 14 hasta 14,28, entonces todos los 15 de para arriba no me sirven, pero el 14 sí. ¿Cómo podríamos sacar la cantidad de datos o el porcentaje de datos que cumplen este rango? ¿Qué frecuencias? ¿Las normales o las acumuladas? Podría sumar todas estas, las normales, y dividirlas por 88, que es el total de datos, ¿sí? O podría decir con las acumuladas, llevo 11 datos que son menores a 9,72. Entonces ya de los 88 descarté 11. Y hasta el 14,28 voy 77. Entonces, otra forma de verlo. Desde el primer dato hasta el 14, hasta el último 14, que es el último dato que me sirve, voy 77 datos. Pero de esos 77 hay 11 que no me sirven porque son menores a 9. ¿Sí se entendió eso? Entonces, ¿cuántos tendría? 66 datos entre 9,72 y 14,28. Entonces, si saco que acá hay 66 datos de los 88 totales, pues esto me da un 75%. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que siempre
que yo tomaba una encuesta teniendo un valor esperado y con la condición de que la moda, la mediana y el promedio eran los mismos, este valor ya no era 75, sino 68.3, 68.3, 68.3. Entonces llamé a eso, la distribución normal, y si hacía por 2 desviaciones estándar por encima y por abajo, me daba 95.44, el valor que les haya dado, y 3 desviaciones 99.74. ¿Listo? Entonces eso es lo que me ayuda, es, vamos a tener dos, en realidad solamente vamos a utilizar una prueba, cojo los datos, le hago una prueba, con eso determino si se comporta con una distribución normal o no, y basado en esos datos ya puedo saber saber cosas, responder ese tipo de preguntas que estábamos haciendo, cuántas personas estaban entre este rango, e incluso pues, lo que vamos a ver en la siguiente clase es cuántos estaban por encima de 76. Ya no exactamente una desviación estándar por debajo del promedio, sino 4 de esos 5, ¿sí? Cierto porcentaje de la desviación estándar por debajo del promedio. Listo.